Los felicito por haber vencido la caída del maná la noche anterior. Yo estaba en mi casa, miraba por la ventana y decía, así se veía caer el maná para Israel en el desierto. No podía ser diferente, pero volvía y pensaba, no caía en todas partes, solamente en el lugar donde estaban los judíos, porque era para ellos. Era el medio que Dios iba a usar para, no para alimentarlos, sino para evitar que murieran de hambre, para sostenerlos. Pero así como cae la nieve, cayó el maná. Y hoy va a caer maná en nuestros corazones también. Es lo que yo espero. Abramos las Biblias, si son tan amables, en el libro de Isaías capítulo 53. Con la diferencia de que el maná de hoy no es para sostenernos, sino para alimentarnos, para nutrirnos y fortalecernos. Isaías capítulo 53, versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El tema que voy a compartir con ustedes en esta hora, y fundamentado en esta porción de la Escritura, es cómo recibir la paz de Dios. Yo me imaginaba a muchas personas comprando y dando y recibiendo regalos. Pero mucha gente alrededor del mundo, a pesar de los regalos que pudo haber dado y que pudo haber recibido, necesitan el mejor regalo, la paz de Dios. Creo que es muy fácil perder la paz del Señor en el corazón. Y creo que también mucha gente, aún creyentes, necesitan la verdadera paz, la paz perfecta, la paz de Dios. Por eso el mensaje de esta mañana, para que dejemos atrás la tristeza y la angustia y terminemos el año 2010 en paz para comenzar el 2011 con la paz de Dios gobernando en nuestros corazones. Quiero decirles que cuando las personas nos negamos a entregarnos a Jesucristo para vivir, para experimentar el nuevo nacimiento y entonces convertirnos al Evangelio y vivir en armonía con Él, o por lo menos hacer el esfuerzo, luchar contra nuestra carne, contra todo lo que el mundo y las circunstancias de la vida nos ofrecen cada día, para tratar de vivir en armonía con la palabra de Dios. Si no hacemos eso, no hay paz en nuestro corazón, no hay paz en nuestra mente, no hay paz en nuestro espíritu. La paz de Dios no habita en nosotros, así de simple, así de sencillo, pero también así de real. Cuando no hay paz, entonces llevamos una vida llena de inquietudes, una vida llena de incertidumbre. La falta de la paz de Dios hace que las personas vivamos preocupados. La falta de la paz de Dios nos hace vivir inseguros, nos hace vivir intranquilos, y muchos padecen hasta lo que llaman delirio de persecución. Hay algunos que padecen de paranoia espiritual, y es porque no hay la paz de Dios en su corazón. Ahora, muchos dicen algo como esto, todos hemos oído esta frase: yo sé que a mí me hace falta algo, pero no sé qué es. Y algunos de los que dicen eso, lo tienen todo, pero como no conocen la palabra de Dios, pues tampoco saben que lo que necesitan es la paz de Dios en su corazón, en su espíritu, en su vida. Y lo que es peor, como no conocen la palabra, también desconocen cómo recibir la paz de Dios. Y esto hace que hayan vidas que viven en miseria espiritual. Así que, mis amados en Cristo, tengo que decirles
que según la palabra, según el Evangelio, la paz de Dios solo la podemos recibir a través de Jesucristo. Una vez que recibimos a Cristo como Salvador, recibimos la paz de Dios. Pero no es recibirla, sino mantenerla. Permanecer viviendo en la paz de Dios. Y para eso se requiere vivir en pureza, vivir en santidad y en una diaria comunión con el Señor por medio de la oración, por medio de la palabra, viviendo la palabra que conocemos por la gracia del Señor, para que podamos llevar testimonio y ser un testimonio vivo y atractivo para todos aquellos que no conocen a Cristo Jesús. Cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador personal, recibimos la paz de Dios. Y escuche esto, es la paz del Señor la que nos ayuda a vivir mejor aquí en la tierra. Si no hay la paz de Dios en nuestra vida, si hay ausencia de la paz del Señor, nuestra vida será una vida vacía, una vida simplemente de apariencias. Por eso vamos a ver algunos puntos que el Señor nos dio o nos da para compartir este mensaje de Isaías 53:5. Y lo primero que quiero decirles es que Dios determinó cómo otorgar la paz. Es Dios el que lo decidió. No lo puede decidir ningún hombre, ninguna mujer, ningún santo, ninguna santa. Eso ya está determinado por Dios, desde antes de la eternidad. Y en las Santas Escrituras, inspiradas o reveladas por el Espíritu Santo del Señor, Él nos enseña que lo primero que nosotros debemos y necesitamos entender es aceptar que somos culpables delante de Dios. Todos somos culpables delante de Dios. El más grande de los predicadores, el más santo de los hombres o mujeres en la tierra, es culpable porque la Escritura dice que no hay hombre que ame a Dios y nunca peque. Nacemos pecadores, fuimos engendrados en pecado, crecimos y nos desviamos, nos apartamos de Dios, somos culpables delante de Él. Porque todos nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y al ser destituidos de la gloria de Dios, mis amados en Cristo, quedamos cortos delante de la gracia, del amor y la misericordia de Dios. Y no solamente quedamos cortos, sino que somos deficientes o insuficientes delante de Dios. Y por eso es que nosotros padecemos esa gran necesidad de experimentar la verdadera paz de Dios en nuestro corazón. ¿Lo estamos recibiendo? Necesitamos la paz de Dios. Al mundo entero y a la iglesia en general alrededor del mundo le hace falta la paz de Dios. Como no tenemos esa paz, en esa triste y lamentable condición, mis amados en el Señor, entonces tomamos siempre las peores decisiones. Y en lo relacionado con Dios, también tomamos la peor decisión. Y cada uno se aparta por el camino que mejor le parece. Cada uno hace lo que mejor cree que debe de hacer. Y por eso es que la Escritura nos dice, no se hagan sabios en su propia opinión. Mayormente los predicadores necesitamos ser muy cuidadosos para no hacernos sabios en nuestra propia opinión. Y el rebaño del Señor también. En el libro de Isaías capítulo 53 y versículo 6, la parte A, la primera parte del versículo dice, todos nosotros nos descarriamos. Nos descarriamos como qué, como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Les decía el domingo pasado, personas que culpan a Dios porque se murió la mamá o el papá o un hijo. Personas que pierden un empleo. Desde que fui a la iglesia perdí el empleo. Cuando yo no era cristiano, hacía viajes, 2, 3 tiempos de vacaciones por semana, tenía carros, tenía dinero, nunca me faltaba nada, pero desde que comencé a ir a la iglesia se acabó el dinero, se me acabaron los negocios, ahora todo es peor.
Yo le quiero decir, gloria a Dios que perdió el empleo. Gloria a Dios que ya no recibe tanto dinero como antes. Gloria a Dios que Dios está poniendo a prueba la fe. Gloria a Dios que está examinando su corazón y su conciencia para que usted aprenda a depender de Dios y a ser lleno de la paz perfecta que solo Dios nos puede dar.